Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el día de hoy se desarrolla una intensa discusión en el país. El Congreso puede acusar a la presidenta Dina Boluarte fuera del marco establecido por el artículo 117 de la Constitución. El artículo 117 de la Constitución señala que la presidenta puede ser acusada por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso fuera del marco y el procedimiento establecido en la Constitución. Pero en los últimos días, luego de la acusación del fiscal de la Nación, el señor Villena, se ha desatado por el tema de los Rolex. No sé si ustedes recuerdan el tema de los Rolex. Se ha desatado una discusión en el sentido siguiente. Supuestamente el Congreso podría acusar a la presidenta Boluarte porque el tema de los Rolex y los delitos que ahí se imputan no tienen que ver con la función presidencial. Por lo tanto, el artículo 117 se tendría que interpretar algo así como que solo se aplica en caso de que ella haya ejercido funciones presidenciales. Bueno, la cosa es bien confusa, bien nebulosa, y esto no puede continuar porque finalmente una decisión o una discusión de este tipo lleva a algo central para el sistema republicano, si se adelantan o no las elecciones nacionales en el país. Porque si la presidenta fuera, digamos, procesada judicialmente, eh, de alguna manera se desencadenaría un proceso de adelanto general de elecciones en la medida en que no hay una sucesión presidencial establecida en el Ejecutivo, sino a partir de la presidencia del Congreso. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Domingo García Belaúnde, reconocido constitucionalista, aquí lo solemos llamar el decano de los constitucionalistas del Perú y permanente colaborador de este portal, algo que honra diariamente cada vez que presenta una de sus videocolumnas. Buenas tardes, señor García Belaúnde, gracias por la conversación. Gracias también, Víctor Andrés, y gracias también por el título de decano, porque decano significa el más viejo, el más antiguo, ¿no? Y desde que murió mi querido amigo Enrique Bernales, gran colaborador y eminente estudioso, me he quedado en ser el decano, ser el más antiguo de los existentes hasta que deje de existir y pasará a otro con toda dignidad. Muchas gracias, por cierto, el tema es muy interesante y muy relevante, y más grave aún porque hay gente que habla sin documentarse. Hay mucho opinólogo en esta materia, ¿no? Que es una cosa triste porque lo normal es opinar sobre lo que se sabe. Yo en la entremesa puedo hablar cualquier cosa, pero en público, en un medio, me cuido mucho. Bueno, entrando ya a materia, señor García de la Onde, el artículo 117 tiene un marco muy claro, muy taxativo sobre las causales mediante las cuales la presidenta puede ser acusada constitucionalmente. En todo lo demás, la presidenta está blindada, al menos hasta el final de su mandato. Explíquenos esta situación y por qué se configura un artículo de este tipo en la Constitución. Esto pues tiene un origen histórico, ¿no? O sea, la acusación constitucional en sentido amplio, que hay que entenderla en sentido constitucional y no penal, porque lamentablemente mis dilectos amigos penalistas interpretan la Constitución desde el derecho penal y debe ser al revés, ¿no es cierto? Esta fórmula de la acusación tiene más de 100 años, yo diría que 150. ¿Por qué? Porque fue tomada del modelo norteamericano, que tiene una gran figura que se llama impeachment, que viene a su vez del derecho inglés del siglo XIII. O sea, es un inglés arcaico que significa procedimiento de acusación o algo así, ¿no? Yo he revisado algunos diccionarios jurídicos inglés-castellano y hay varias formas de traducirlo. Nosotros lo hemos traducido como acusación o en la doctrina como juicio político que cubre todo. Esto viene del principio de la República y la vacancia desde 1839. ¿Cuál es la idea que ha habido en un sistema presidencial como el nuestro, que está tomado en gran parte de los Estados Unidos y luego han habido otro tipo de influencias, ¿no? El presidente no se le toca, número uno.
pero con el tiempo se abrieron algunos filtros para que en determinados casos sí se le pudiese tocar. Entonces, los altos funcionarios tienen un fuero especial que está en el artículo 99, que es la acusación constitucional. Estamos hablando de presidente, congresistas, ministros, jueces supremos, etc. Un fuero especial que los blinda en cuanto a trámite nada más, hasta que cesen en su mandato y 5 años después. Y ahí está la presidenta, o el presidente. Y ahí se ha abierto un resquicio en el 117 que dice, no, al presidente solamente se le puede acusar por estos 4 tipos. Y no hay más. No hay más. No solamente eso. Si el presidente en este momento sale una noche, supongamos un presidente cualquiera, borracho, y mata a 3 personas, no se le puede tocar. Ahora, esto es absurdo, pero esto fue un diálogo que hubo el año 79 en la Constituyente, entre 2 o 3 constituyentes. Uno de ellos creo que era Chirino Soto y otro no sé si sería José Barba o alguien de esa época. En fin, no tengo los nombres a la mano. Entonces se le preguntó a Chirino Soto lo siguiente: ¿y qué hacemos si un presidente sale en la noche, tomado en tragos, mata a 3 personas? No se puede hacer nada. Entonces él dijo, efectivamente, no se puede hacer nada, pero para eso está la vacancia por incapacidad moral. Efectivamente. Incapacidad moral, ¿qué significa? Moral viene de mores, del latín, usos o conductas. Entonces, una persona que está blindada y que sale en la noche ebrio y es una locura, simplemente se le vaca y el día siguiente va al fiscal a tomarle la información. Esa es la fórmula que se creó hace muchísimos años y que, bueno, está ahí, quizá no nos guste, pero está ahí. Entonces, mientras esté ahí, hay que respetarla. Y esta denuncia del fiscal no tiene ni pies ni cabeza y debe ser archivada. Ahora, digamos, uno siente que como el sector que quiere un adelanto general de elecciones, ¿no es cierto? Un poco que está intentando relativizar las interpretaciones constitucionales, porque es verdad, la única manera que existe para vacar o para relevar del mando a la señora Boluarte al margen del 117 es la vacancia, pero la vacancia no procede por falta de votos. Eso es lo que dice el mandato constitucional, ¿no? Entonces, esta acusación presentada un poco que intenta bypasear esa imposibilidad de armar la mayoría que reclama la Constitución. ¿Se podría decir algo así? Sí, podría ser algo así, pero quisiera hacer alguna precisión que lamentablemente no ha sido bien vista, aún por gente de buena fe, pero sobre todo por gente indocumentada, por decirlo de alguna manera. Y es lo siguiente: cuando una presidenta, en este caso, deje el mando, sea por muerte, renuncia o vacancia, que hay varios casos, y ya no hay presidenta, en este caso concreto hipotético, quien asume la presidencia es el presidente del Congreso de elecciones. Ojo, para convocar elecciones de presidente y solo para terminar su periodo, o sea, hasta el 2026, y con el problema de que no puede ser reelegido. Y eso está claro en los debates, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el 134 de la Constitución dice que el Congreso no se vaca, se disuelve, que es distinto. Y el 134 dice que la única manera de revocar al Parlamento es a través de la disolución que se obtiene tras 2 denegatorias de confianza. No hay otra. En consecuencia, si se vaca la presidenta, el Congreso sigue. Se convoca a una nueva elección para presidente y vicepresidentes que terminen el mandato en julio 26. ¿Quién se va a presentar? Nadie, es evidente, porque no puede ser reelegido además. Entonces nos están llevando a un desfiladero muy peligroso por desconocer cuál es la real problemática, ¿no? Claro, el objetivo, obviamente, del sector que plantea en el país, que plantea el adelanto general de elecciones, es el adelanto general de elecciones para la presidencia y el Congreso. Pero eso obligaría a una reforma constitucional, a una disposición transitoria que tendría que aprobarse en 2 primeras legislaturas, es decir, estamos hablando de por lo menos un año de debate para esto. Así es.
Hay una cosa que hay que recordar, porque uno aprende del pasado, y que es lo siguiente. Cuando Fujimori renunció por fax, recordémoslo, en el año 2020, creo que en noviembre o en octubre, y se recompuso todo el panorama, Paniagua fue nombrado, como era presidente del Congreso, presidente de la República Provisional. ¿Qué se hizo en aquel entonces? Algo que se podría hacer ahora, pero que toma tiempo. Hubo un consenso entre todas las fuerzas para lo siguiente. Número uno, recordaron el mandato de Fujimori a un año. Dos, convocaron a elecciones por un periodo de 5 años. Y tres, las elecciones eran para presidente, vicepresidentes y congresistas. Fue una reforma constitucional en serio y consensuada. Eso se tendría que hacer ahora si quieren que se renueve todo. Lo veo complicado, honestamente. Claro, y eso es una disposición transitoria, bueno, que se puso en la Constitución, ya no tiene vigencia. No, para su momento, para su Claro, momento no y, sirve. digamos, cómo organizar esa mayoría ahora en el Congreso. Es decir, quienes están planteando a tontas y locas, como se suele llamar estas cosas en procedimientos constitucionales, un adelanto electoral, en realidad nos están hablando de un golpe institucional, no sé cómo llamarlo. El gran problema es que no hay masas detrás, ¿no es cierto? Si no hay discusiones mediáticas y todo esto, pero es evidente que el marco de la Constitución no permite esto, a menos que quebremos el Estado de Derecho como tal. Bueno, las cosas son así. Y naturalmente, si no nos gusta, hay que cambiarlas, pero para cambiarlas se necesita un cierto consenso. Recordemos que el gran cambio que se ha hecho hace 2 años es volver al bicameralismo en el año 2026 y costó mucho trabajo y aún más. Para mi gusto, si bien es un éxito haber llegado al bicameralismo, tiene una serie de inconvenientes fruto pues del consenso y de los arreglos que hay en toda reforma, más aún en un Congreso tan partido como este, que no hay ninguna mayoría, y creo que 14 bancadas o algo así. Y claro, ponerse de acuerdo es muy complicado. Ahora, ya pasando a un tema que subyace a este debate de si se puede acusar o no a Dina Boluarte al margen del 117, yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que ha sucedido con la institución presidencial en el último lustro, ¿no? En el último lustro. Por un lado, Pedro Pablo, que es elegido, se ve obligado a renunciar, luego asume Vizcarra, luego da un golpe de Estado, un golpe de Estado con la disolución inconstitucional del Congreso. Luego lo vacan, asume Merino, hay un golpe de masas, es un golpe típico de masas que obliga a un presidente constitucional e encumbra a minorías de minorías, es un golpe puchista para tomar el poder de un sector del país. Entra Sagasti, entra la señora Mirta Vázquez en el Congreso, luego está Castillo, lo vacan por el golpe fallido y ahora está la señora Boluarte, como si se hubiera pulverizado la institución presidencial, creando un enorme vacío de poder político en el país. Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Cuál es su reflexión? Porque lo constitucional siempre está ligado al poder político. ¿Cuál es su reflexión en este contexto con respecto a nuestro presidencialismo, señor Bueno, Domingo Cialao? bueno, es muy complicado decir eso. Yo creo que el declive empezó en realidad con el señor Humala, ¿no? Empezó con el señor Humala, continuó aceleradamente con Kuczynski, que con su renuncia hizo un gran daño. Vino Vizcarra, que fue fatal porque destrozó todo, ¿no es cierto? Y hasta ahora tenemos las consecuencias, ¿no? Y luego vino lo que vino. Esto es un problema, yo diría, de partidos, básicamente, de inmadurez de partidos y de una crisis de la clase política tradicional, ¿no? Ahora, ¿cómo salimos de eso? Bueno, no lo sé. Empecemos por no estar inflando candidaturas de última hora, ¿no? Ya hay gente que se ha lanzado a la presidencia, ya ayer o anteayer. Entonces, falta primero ponerse de acuerdo, y eso es un problema de la clase dirigente, o sea, de las élites políticas en buen romance, ¿no? Las que están encima. Y que no lleguemos pues al caso de Castillo, que hubo 18 candidatos a la presidencia. Eso es un absurdo absoluto. 18 candidatos. Nunca existió eso, 18 candidatos a la presidencia. Han habido 14 o 15 en los años 60, pero otro mundo. Ahora hay pues una segunda vuelta que es complicada y que decide las cosas, ¿no? Pero decir
¿Por qué ha pasado? Es muy difícil, quizá la crisis general, y cómo se arregla es peor. Simplemente es una invocación a los políticos o a lo que técnicamente se llama la clase política, ¿no? A que unan esfuerzos no para dividir, sino para unir, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿usted no cree entonces que, digamos, la crisis de la institución presidencial ha acentuado estos rasgos parlamentarios que tiene nuestro sistema? El día de hoy el Congreso es el poder político. Y algunos incluso llegan a señalar que quizá ha llegado la hora de revisar nuestra constitución histórica, el presidencialismo, y pasar a una especie de parlamentarismo. ¿Qué reflexión le merece este tipo de salidas? Bueno, el problema es que los sistemas políticos o las formas de gobierno son siempre históricas, ¿no? Nosotros tenemos un presidencialismo heredado en 1820, y igual que nosotros casi toda la América Latina, ¿no? Y el parlamentarismo ha surgido sobre todo en Europa, ¿no? En el Perú, ¿no? Lo que hemos tenido nosotros son rasgos introducidos al sistema de corte parlamentario, por ejemplo, el voto de censura, por ejemplo, la interpelación, por ejemplo, la disolución del Congreso, son cosas que se han introducido, pero el problema básico es que con eso se puede gobernar. El asunto es que cuando no hay entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, nos vamos al hoyo, ¿no? En este momento la presidenta no tiene mayorías, es obvio, y no la tiene hace más de un año y medio, pero mal que bien se sostiene y está ahí. Y lo importante es que tanto la presidenta como el Congreso se lleguen a un entendimiento de que hay que acabar esto el 26 como Dios manda. ¿Por qué? Porque este gobierno que tenemos es fruto del voto popular. Yo no he votado por Perú Libre, pero respeto que hay una decisión de que se queden hasta el 26. Eso es así de simple. Y eso es un mínimo de cultura cívica, ¿no? Ahora, y por otro lado, por más que haya toda esta especie de guerra civil, de declaraciones y todo, las instituciones tienen una cierta sabiduría, ¿no? Porque, digamos, Pedro Castillo fue vacado porque dio un golpe de Estado, ¿no? No fue vacado por otra cosa. Lo quisieron vacar una serie, hasta por traición a la patria, no lo vacaron. Bueno, Vizcarra es el otro vacado, el otro es Y Fujimori. bien vacado, ¿no? Y bien Claro, vacado. pero y luego no hay más, ¿no? Luego no hay más. Bueno, está a inicios de la República, se habla de Ribagüero, eh, En realidad, vacados son Fujimori, después de su renuncia lo vacan, ¿no es cierto? Vizcarra y luego Castillo. En el fondo son tres nomás, porque los otros hay una distorsión histórica. Rivadavia no fue vacado porque en 1823 no existía la vacancia, se le exoneró del mando, que es distinto. Billinghurst tampoco fue vacado, lo que pasa es que Billinghurst intentó disolver el Congreso y se le adelantaron los civiles y los militares y lo echaron, que es otra cosa. La primera vacancia en serio es con Fujimori el año 2000, con un agravante, que ya había renunciado antes, número uno, y dos, por mayoría simple. Después se de- sacó por mayoría calificada. Ahora, finalmente una pregunta, digamos, de balance, doctor García Belaúnde. A la luz de todos estos hechos, ¿cómo ve usted la salud de nuestra Constitución? ¿No? Bueno, ya sabemos que los comunistas quieren una nueva constitución para matar, para cambiar el modelo económico, el sistema político. Ahora los progresistas también están hablando, empezando a hablar de constituyente. Cuando, digamos, eh, el Tribunal Constitucional decidió la inhabilitación de los miembros y no había mayoría en la Junta Nacional, algunos de ellos empezaron a hablar de Asamblea Constituyente. Uno siente que la salud de la Constitución está herida de gravedad. ¿Cómo ve usted la salud de nuestra Constitución? ¿Puede sobrevivir? ¿Se puede pronosticar sobre su futuro? ¿Qué nos diría al respecto? Bueno, es muy interesante porque la salud de una constitución depende básicamente del entorno político, ¿no? Por ejemplo, yo siempre tuve grandes esperanzas en la Carta del 79 y duró pues 10 años, ¿no? Así de simple. Nadie creyó en la Constitución de 1933 y duró 47 años. Yo a la de Fujimori le pronosticaba 3 años y ya ha cumplido 30.
Entonces hay que ser muy conscientes que las constituciones no cambian el mundo, ¿no? Una vez una congresista tonta dijo que si se incorporaba la vivienda gratis, al día siguiente tenía su departamento. Pues eso son tonterías, pues las constituciones no cambian nada. Son instrumentos digamos, de manejo en la medida en que haya una buena clase política. Y por ahora no veo un ánimo de cambiar todo el modelo. Yo nunca fui partidario de esta constitución, voté en contra las veces que se puso a referéndum, pero ya tiene 30 años. Los autores como Bedoya Reyes en su momento, Alan García en su momento, Paniagua en su momento, que rajaron a muerte la Carta 93, nunca hicieron nada para cambiarla. Entonces dejémosla porque el momento constituyente no se inventa, nace solo. No vaya a ser que caigamos como Chile pidiendo una constituyente y luego de 4 años han fracasado en todos los términos, ¿no es cierto? No. Dejémoslo así, que las cosas salgan solas, vayamos acomodando la constitución y si hay que hacer una nueva constitución será fruto del momento histórico y de un consenso político. Si no, no va a haber nada. Pero, y por otro lado, en democracia, las constituciones crean estados de derecho. Y una asamblea constituyente lo que hace es suspender el Estado de Derecho. Por eso las constituciones buscan pervivir y promover reformas. Así. Quizá al final, en el 2026, con un nuevo Congreso, con un Poder Ejecutivo legitimado, con un nuevo Congreso, podría haber una comisión revisora de ese Congreso, de, porque la Constitución tiene costuras ahora, pues. El bicameralismo, por ejemplo, ha sido aprobado con cosas que deberían cambiarse, ¿no? Entonces, quizá podría haber una comisión de ese tipo, una gran discusión para hacer las cirugías correctas y dejar con su belleza intacta, como se dice a nuestro texto constitucional. Bueno, yo soy partidario, le digo esto porque yo hablé con Nano Guerra García, que en paz descanse, y me ofrecí para ayudar en lo que fuese para su proyecto de bicameralismo y nunca me pasó la voz. Bueno, estaba en otras cosas, pues no. Entonces yo tengo la impresión que los congresistas en general privilegian otros factores, ¿no? Entonces sería partidario de que este análisis de una reforma constitucional integral sea hecho por una comisión extraparlamentaria, o sea, de afuera. Y esa comisión extraparlamentaria prepara un proyecto no total, sino quizá de reformas, ¿no es cierto?, con su exposición de motivos y lo envía al Congreso y ellos vean qué hacen. Porque si ellos van a hacer las cosas, va a ser terrible. No veo una buena formación ni buenos asesores en el Congreso en términos generales. Hay excepciones en todas partes, evidentemente. Entonces, mejor que sea de fuera y adentro la discuta. Y con calma a partir del 26, no ahora, que el ambiente está crispado, ¿no? De acuerdo, doctor García Belaún. Infinitamente agradecido por estas declaraciones, muy agradecido por esta pedagogía. Y seguiremos hablando como siempre lo solemos hacer en este portal. Muchas Gracias. gracias, Víctor Andrés, muy amable. Gracias a usted. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.